tardes. Ahora sí. Algún día aprenderé cómo funcionan estos cacharros. No, simplemente antes de que se incorpore Iván, que le están poniendo el pinganillo, le quería decir a John que me ha gustado mucho su título porque mi difunto padre era albañil. Y yo empecé mi carrera profesional haciendo de albañil y echando una mano a mi padre. Y por otro lado, quería comentar que esas guías que ha comentado Llorens se pueden descargar todas de las páginas web, tanto de Tecnifuego como del clúster de incendios. Las del clúster están tanto en castellano como en catalán y estamos encantados de que haya difusión y las podáis bajar y compartir. Y a partir de aquí, que si os parece, empezamos con Álvaro y con Iván, ya que a John y a Llorens los hemos escuchado. Por favor, Iván, que te acabas de incorporar, pues si quieres hacer un pequeño preámbulo y luego pasamos a Álvaro y ya pasamos a hacer preguntas. Bien. Bueno, yo soy Iván Martínez. ¿Se me oye? Sí. Soy Iván Martínez, vengo por la asociación por el AES, la Asociación de Empresas de Seguridad, y en este caso una de las empresas que están dentro de esa asociación es Prosegur, y nosotros nos dedicamos a la ingeniería y la instalación activa instalación de sistemas activos y parte de pasivos. Estupendo. Álvaro, por favor. Yo soy Álvaro Pimentel, soy el secretario general de AISLA, que es la Asociación de Instaladores de Aislamiento en un concepto amplio: aislamiento térmico, aislamiento acústico, impermeabilización y protección pasiva contra el fuego en edificación. Estupendo. Pues sin más preámbulos, empecemos. Como comentabais, tanto Llorens como John, yo que sabéis que soy más de activa que de pasiva, aunque mi padre fuera albañil, en activa las cosas no sé si están muy bien, mal o reguladas, pero en pasiva tenemos ese gran problema que comentabais. Os lanzo la pregunta a los cuatro. ¿Qué tenemos que hacer por una vez para que tengamos una regulación, una tabla 1 y tabla 2, un mantenimiento, un personal habilitado? ¿Qué deberíamos de hacer o qué tenemos que hacer entre todos para que la Administración nos dé esa normativa que, como estamos viendo, es súper necesaria para el sector? Vale, yo creo que deberíamos empezar a intentar buscar un RIPCI. No sé si ampliar el RIPCI que ya tenemos o hacer un reglamento que sea específico para pasiva, porque ahora mismo no tenemos nada. La pregunta es la pregunta, con mayúsculas. Es la que nos hacemos todos los días en las asociaciones, ¿no? No sé cómo. Lo que sí sé es que es necesario. Lo que es insostenible es la situación actual que tenemos de falta de regulación, lo que ha salido en vuestras presentaciones, que esto lo puede hacer cualquiera. Y el control ahora mismo está es responsabilidad del jefe de obra, y estamos poniendo de juez a alguien que es parte. Porque en muchas obras al jefe de obra le interesa que aquello esté bien, porque su salario va en ello, sus tiempos de ejecución van en ello. Es necesario que establezcamos criterios de control, acreditación de empresas, reconocimiento del personal, porque la situación que tenemos ahora mismo no es sostenible. Hace falta. Vamos a ganar todos. Van a ganar los profesionales, porque van a situarse en un plano de distinción más cómodo. Van a ganar los fabricantes de producto, porque al final los fabricantes de producto hacen muy bien las cosas. Hay marca 2C, normas armonizadas europeas, pero el producto realmente, cuando cumple, es cuando está instalado. Y mal instalado, un buen producto mal instalado no funciona. Va a ganar la construcción en general, porque una mejor ejecución, un mayor control y, sobre todo, va a ganar el usuario, que es el que se juega la vida viviendo en edificios no seguros. Bueno, yo creo que, ya sabes que yo soy un poco partidario de la legislación. Yo creo que al final la legislación solo perjudica al que hace las cosas bien, porque le pone más trabas, y el pirata y el que hace las cosas mal busca la vía de hacerlo mal, ¿no? Tenemos el ejemplo de Activa. En Activa las cosas se hacen bien por gente que lo hace bien y muy mal por gente que lo hace muy mal, y tenemos todo tipo de controles y todo tipo de legislación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el edificio nuevo hemos tenido, está sin estrenar el edificio, hemos tenido que tirar la detección del garaje porque no valía para nada.
Y esa ha ido una OCA, ha habido un ingeniero de una instaladora, ha habido el de la OCA, el ingeniero de la OCA, el ingeniero de la instaladora. Y aquello es un desastre. O sea que tenemos que intentar que la gente sepa lo que está haciendo, convencer a la gente de que las cosas hay que hacerlas bien, que sepan lo que están haciendo. Y luego, si queremos legislar, pues legislemos. Tenemos la ley de la edificación que ya establece pues, los criterios para la estructura, los criterios trienales y los criterios, digamos, el de trienal que es habitabilidad y el anual que es de acabados. Solo se ha llevado a cabo un seguro decenal, que es el seguro que ha puesto los controles para revisar la estructura. Los controles no son obligatorios por ley, son obligatorios porque las compañías de seguros, si no tienes un control de una OCT, no te hace el seguro decenal. Podemos llegar a avanzar, a exigir cosas que, como ocurre en el resto de los países civilizados, es el seguro, que es el que se va a jugar el dinero de ese recinto, el que imponga las condiciones que tiene que tener ese recinto y los controles que él necesite. Y sea un acuerdo entre las partes para que se cumpla. Y el que no quiere hacer nada, que no haga nada, pero que no lo haga mal. Porque al final estamos creando una falsa seguridad que tiene todos los papeles, ¿vale? Es como una viñeta que salió después de que se quemase el Windsor, ¿no? Que venía uno y le decía una caricatura de Garzón: tranquilo, señor alcalde, que todos los papeles estaban en regla, ¿vale? Y atrás el edificio echando humo, ¿no? Entonces, yo siempre he hablado del mercado de la seguridad y el mercado del papel. Y en este país hay los dos claramente definidos, con proveedores de papel y consumidores de papel, y proveedores de seguridad y clientes de seguridad. O sea, tenemos que conseguir que el papel se vaya arrinconando, pero mientras generemos más normativa, que al final no hay control, porque no hay control. El control que hay es pésimo, pero no porque no sepan hacer bien el control. Es porque si tú quieres que un organismo de control te controle una obra, no puede cobrar 600 o 700 euros. Porque te va a dar 500 euros de trabajo y los otros 200 pues, para gastos generales y para beneficio. O sea, no se puede hacer otra cosa. Pero yo creo que, bueno, podemos legislar, pero lo que tenemos que hacer es convencer de que se hagan las cosas bien. Y una legislación que sea razonable. Porque en Activa pues, hay tantos ingenieros en el proceso que al final no sabemos quién es el culpable. El ingeniero proyectista, el de la mantenedora, el del organismo de control o la ICI aquí en Madrid. Hay 4 ingenieros y dice, ¿quién es el malo? Pues al final se diluye todo y no hay malos. Entonces yo creo que deberíamos ir a sistemas más sajones. ¿Vale? Hay un señor que hace un proyecto, que lo tiene que hacer bien. ¿Qué pasa algo? A ver, sacamos el papel de quién ha hecho eso y le cortamos la cabeza. Y le cortamos la cabeza, pero bien cortada. Y cuando hayamos cortado 10 cabezas, los demás empezarán a hacer las cosas bien. Si no, vamos a estar dando vueltas y vueltas sin conseguir nada. John, estoy de acuerdo contigo que muchas veces se trata en firmar papeles, y antes has dicho una cosa y le pasaré la pregunta a Llorens, y es, claro, ¿quién controla? Los fabricantes está claro y nos dicen cómo hemos de instalar y cómo hemos de hacerlo, pero lo has dicho antes y es clave. ¿Quién controla que esa instalación está bien hecha? Porque al final todo se basa en la buena fe del instalador, claro, o del operario que está instalando ese sistema de protección pasiva. Un jefe de obra, que es el responsable, que pasa algo y se demuestra que eso está mal, pues a ese jefe de obra se le corta la cabeza, se mira el proyecto. Si el proyecto está bien, pues el arquitecto, el ingeniero se libra. Es el jefe de obra que lo ha hecho mal, pues le cortamos la cabeza. Y a base de cortar cabezas, pues seguiremos a un sistema sajón, todo el mundo tendrá unos seguros enormes para cuando le corten la cabeza, y conseguiremos que la gente esté asustada y el seguro, pues, no dé seguros a los que lo hacen mal y no puedan trabajar. Porque además introduzco algo nuevo. Cada vez estamos construyendo con más madera. Sí. Y entonces... No, pero si no es el problema, no es la madera. Sí, ahora, por ejemplo, en Dinamarca están haciendo incluso ensayos de cubiertas de paja. La resistencia al fuego de cubiertas de paja con arcilla. Y bueno, pues ahora han llegado a RF15 o a una I15 y les parece mucho a ellos, porque están acostumbrados a construir en madera. Y el objetivo es llegar a una I30 y no piden más. O sea, por eso aquí pedimos mucho, mucho, mucho y tenemos poco, poco, poco. Ahora para Llorens, una pregunta que se me ocurre. ¿Vuestros operarios, cómo los formáis? ¿Qué capacitación les estáis dando como empresa seria del sector?
Una buena pregunta. Los operarios, tú buscas operarios en el campo de la pintura industrial, en el campo de proyectistas de yeso. No hay una capacitación específica para protección pasiva. No la hay. Como tampoco hay una ingeniería específica, una especialización en ingeniería de fuego. Esto sería también un avance para el sector. La formación tanto de técnicos como de operarios. En la pasiva no la hay. La mayoría de excelentes profesionales que podamos encontrar, su formación es la experiencia. Siguiendo, disculpa, lo que comentaba John de cómo controlar en ciertos ámbitos lo que ha funcionado mucho es la control por una tercera parte. Aquí tenemos, por ejemplo, un fabricante de Carboline, de productos proyectados, pinturas intumescentes, y en el ámbito de Barcelona o de Madrid, es obligatorio que todas las proyecciones venga una tercera parte, una ECA, una OCA, verificar los espesores, verificar que la aplicación es correcta, que la pintura ha sido la adecuada y no cualquier cosa, que no está mal aplicado, que no hay problemas de adherencia, problemas de desprendimiento, y que se consigue con ese micraje la resistencia al fuego que el ensayo del producto tiene. Y esto pacificó muchísimo el mercado, eliminó muchos vendedores de papel y subió el precio y la calidad de la media de los trabajos. Siempre habrá un espabilado que se hace amiguito del de la OCA, o sea, a ver, pero ya reduces muchísimo a la piratería. Hemos visto varias fotos, John, de cosas mal hechas. Esos son todos los errores, hay más errores. Comentabas, los que nos dedicamos a la activa, normalmente nuestros operarios ni lo miran, y es una realidad. Ellos pasan por las instalaciones y muchas veces el que está haciendo mantenimiento de extintores o víes o detección, que pasa por toda la instalación, y eso sí que es cierto, digo, de nuestros operarios no miran todos esos temas. De hecho, muchas veces no les hemos capacitado como antes decía Llorens. Pero, ¿qué podemos hacer, aparte de subir el tema de formación y esas formaciones que comentabas de CEPREVEN, qué podemos hacer para al menos intentar evitar tanto error como hay? Mirar y ver. ¿Estáis vosotros? Eso. Bueno, pero decía, el señor que va Ahí, a como ver los Euskadi, extintores, pues A lo vasco. le enseña las 4 cosas que tiene que saber, le va a dar además negocio, va a solucionar el problema que tiene el cliente, por lo menos las cosas más evidentes. Está mal y nunca sabremos que está mal hasta que lo tiremos. Es tener gente de mantenimiento de la empresa que haga esa revisión, tener gente vuestra que además os va a dar negocio, que es algo importante, podéis utilizarlo. Base de convencer. Mejor que un cliente vuestro, que sois vosotros, vuestra gente de confianza, a la que le hacéis el mantenimiento, y dice, oye, que hemos visto al pasar que te han hecho un agujero ahí al ponerte los cables nuevos. El señor te va a decir, pues ciérramelo, que además tú le dices, eso es un sector, tiene que estar cerrado, y lo va a hacer. Porque hay muchas cosas mal. Nosotros hacemos muchos Dorfantes en muchas instalaciones. Muchos salen mal, porque no está bien sellado. Y aparentemente, si miras, está bien, pero luego resulta que el ordenador te dice que no, que ahí es que se escapan las cosas, ¿no? Entonces es muy importante pues hacer ese tipo de pruebas donde hace falta, hacer cosas para que, primero, tú vendas más, ¿vale? Luego que ese señor tenga las instalaciones en mejores condiciones. Las puertas, pues si las puertas cortafuego, algunas empresas lo metéis en el mantenimiento como opción. Otras ni saben que hay puertas. Pues incluye las puertas, le cobras un poquito más y cuando pases, pues mira que la puerta no tenga una cuña o que las bisagras estén oxidadas o que el cierrapuertas no funcione. Entonces, la gente que está ahí, bien sea de la empresa o bien sea del mantenimiento de incendios, puede ayudar muchísimo y ayudar a conseguir que las cosas se vayan haciendo cada vez mejor. En obra, pues se pueden conseguir controles adicionales. Sí, nosotros también trabajamos en eso a veces, ¿no? Sobre todo en activa y a veces en pasiva.
Bueno, pues si un cliente está concienciado, como muchas multinacionales, les da igual que tenga que ir luego la OCA. No les vale lo de la revisión de la OCA, les vale para el papel, pero quieren tener un certificado de que eso realmente está bien hecho, ¿no? Y que se ha hecho un seguimiento de toda la obra, se han hecho pruebas y entonces dices, vale, esta instalación está bien, se emite un certificado y ese certificado vale, porque es un certificado de seguridad, no de papel. ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia y hay que ir por ahí, hay que ir bueno, pues concienciando a la gente, al de la empresa, de que tiene que tener cuidado con eso. Igual, si se lo dices tú 3 veces, a la cuarta lo hacen solo. Cuando veáis vosotros, ya no los cables que le han metido nuevos ya están sellados. Porque si tú explicas a la gente por qué se hacen las cosas, pues las acaba entendiendo. Y le dice, no, tienes que hacer eso porque te lo dice el reglamento. Dice, pues haz lo mínimo posible para cumplir el reglamento. Iván o Álvaro, que veo que asentíais con la cabeza. Sí, de acuerdo. Lo que pasa que, claro, en instalaciones, en obras donde al final, si quieres cumplir el CTE o el REST-TA, la única persona que valida esa instalación es la dirección facultativa y es el director técnico de la dirección facultativa. Muchas veces es una persona que va pocas veces a la obra o va al final de la obra para echar la firma y ya está, que era lo que comentaba John. Quizá se necesitaría una figura intermedia de encargado de obra o de encargado especialista, tanto de la instaladora como de la dirección facultativa, que sepa cómo hay que instalar esos elementos. Porque no son equipos... O sea, la pasiva depende mucho del fabricante. Es el fabricante el que te dice cómo tienes que instalarlo. No la misma placa de un fabricante se instala igual que otro fabricante, dependiendo de los herrajes que tenga, del encintado que se haga y demás. Entonces yo creo que primero tendría que ser el fabricante el que forme a la instaladora y después ser la instaladora la que certifique de alguna forma esa instalación. Y en todo caso después el director facultativo o la dirección facultativa la que haga el certificado final. Pero yo creo que igual debería, así como en instalaciones activas hay un certificado a fin de obra de un instalador, deberíamos también tener un certificado a fin de obra de instalación de la pasiva. Totalmente de acuerdo. Álvaro, ¿quieres aportar algo? Para nosotros es importante la formación de los trabajadores. Estamos tan lejos de tener un buen planteamiento que cualquiera nos vale. Formación reglada, formación no reglada, formación continua, cursos de especialización, acreditación por competencias. Hay un montón de modelos. Vamos a empezar por uno, ¿no? Y luego, ese es el principio. Una vez que tengamos una masa crítica de profesionales formados, lo siguiente es reconocer y acreditar las empresas. Primero, de hecho, nosotros en la asociación, por ejemplo, vosotros en CEPREVEN, tenemos un sello IH de instalador homologado, vosotros de empresa reconocida y calificada. Son iniciativas privadas, bueno, son intentos. El siguiente paso sería este reconocimiento, pero por tercera parte. Que viniera una Plus, una Enor, un Bureau Veritas a decir, esta empresa vale, con su seguimiento anual, lo que fuera. Pero el fin último, para mí, es el reconocimiento de esta profesionalización por parte de la Administración. Un listado de empresas instaladoras acreditadas por la Administración. Una pregunta quería hacerle antes a Llorens. Hablábamos de la instrucción ISP 136 que hay en Cataluña, pero al final, ¿quién la puede firmar? ¿Quién? ¿Quién la firma? La empresa instaladora. La empresa instaladora, además, es obligatorio poner un nombre y un DNI del responsable. Pero no se le pide ningún requerimiento ni capacitación a esa persona. En realidad que lo puede firmar tanto la empresa instaladora o el responsable de la misma como el técnico competente de la obra, que no tiene nada que ver con la instaladora. Es decir, en un propósito de facilitar el día a día de la obra, pensando en una obra muy pequeña, en una pequeña panadería que se esté instalando, pues que haya un arquitecto técnico que está dirigiendo un poco la obra y que a un paleta le dice, oye, pon un poco de pintura aquí o tápame ese hueco, pues, y haya algún tema de sectorización o de protección de una viga con pintura intumescente, pues el propio técnico, si ha verificado la aplicación y ha obtenido los ensayos de los productos,
que le ha facilitado el paleta, él mismo puede rellenar el certificado y firmarlo. Con lo cual, si no te entiendo mal, si se hace bien ese certificado, sería ya algo con lo que podríamos empezar a trabajar y que nos daría cierta garantía de que lo ha hecho una empresa con garantías, lo ha llevado un técnico competente con garantías y al menos podríamos ir buscando un camino para normalizar. Ese documento ha sido también pacificador del sector en su ámbito de aplicación. Digamos, iguala la información que se tiene que dar, la facilita, y algo tan sencillo como la obligatoriedad de poner un DNI y una firma de una persona hace que alguien se responsabilice y se mejora la calidad. Si me permites, que os he comentado, nosotros, nuestra calificación, actuamos como tercera parte. Hacemos controles por tercera parte. El certificado que tienen que firmar es muy similar al vuestro, para que no tengan que hacer dos certificados, pero lo tiene que certificar una persona que se ha examinado y ha pasado una serie de controles para demostrar su capacidad. Y ahora que cada vez hay más tecnologías, ¿hacia dónde podemos ir? Ahora vamos a empezar a lanzar algún mensaje más positivo. Sabemos de dónde venimos. Yo en mi entorno siempre digo, ¿no?, que lo pasado nos aporta experiencia y conocimiento, pero al final hay que ir hacia adelante. ¿Qué debemos de hacer o qué camino deberíamos de seguir? ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que tienen que ser las empresas que saben las que lo monten. Si es de la constructora, que tenga una cuadrilla de especialistas formados en hacerlo. Yo no voy a decir que sea una empresa, bueno, puede ser también como alguien que sepa. Lo importante es que sepa. Lo más fácil es contratar a quien ya sabes que sabe y que te lo monten ellos y lo certifiquen adecuadamente. Como todo, pues cuanto más se generalice y más empresas haya haciendo esto, pues pasará lo mismo. Habrá las buenas y las malas y hay que saber distinguir, primero por precio. Ya cuando los precios se van a unos niveles muy bajos, la cosa pues no funciona, ¿no? Yo me acuerdo una vez que era de Activa también, pero estábamos haciendo el control de una obra que nos contrató una empresa. Estuvimos allí, le pusimos un montón de pegas ya desde el proyecto. Y me dice el señor, no, es que si hago todo lo que me dices me cuesta lo mismo que los otros. ¿Vale? Entonces, eso es lo importante. Cuando una oferta está muy por debajo de otras, es que hay algo falla, porque nadie regala dinero. Entonces, primero, que el cliente lo tiene que tener claro qué es lo que quiere. O sea, si el cliente va a lo más barato porque es obligatorio y porque si no tiene el papel no le dejan abrir, te garantizo que va a coger al más barato. Le da igual lo que le haga, le va a dar el papel. Entonces, si conseguimos que la gente tenga claro que no es una tontería, no es un papel lo que le hace falta, sino que lo que le hace falta es seguridad, pues iremos poco a poco consiguiendo. En cuanto hay más tecnología, pues la tecnología nos puede ayudar a mejorar el control y a mejorar la formación de la gente. Y la gente pueda formarse en cualquier sitio, en cualquier momento. Nosotros hemos ahora, con los fabricantes, por ejemplo, de paneles sándwich, con uno de los fabricantes, hemos montado un curso práctico de montaje de paneles. Y se van allí con las llaves, con los taladros, y montan paneles. Y se les enseña qué es lo que se hace siempre mal, para que lo hagan bien. Y bueno, pues lo estamos haciendo con un fabricante de paneles, ahora lo vamos a hacer con otro fabricante de paneles. Y hay más gente que quiere hacer esa formación para que tengan garantías de que lo que ellos, que es su producto, el que va a quedar mal, pues por lo menos haya unos señores que sepan montar con las especificidades de ese producto, con lo que dice su papel, su guía de montaje, que al final las guías de montaje, la gente que lo monta ni las ha visto. Entonces lo importante es eso, que la gente sepa, que quiera saber, sobre todo, para empezar, y conseguir que todo el mundo quiera tener esa seguridad que le exige el reglamento y saber por qué se la exige, que no es para tener el papel y poder abrir, sino que es para que la gente que está ahí trabajando tenga una seguridad razonable si algún día ocurre algo. Bueno, la pregunta era cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías, la digitalización. Seamos positivos, vamos a lanzar mensajes positivos. Pues Ya sé que es difícil. Pues no sé si soy la persona. Dónde estamos y de dónde venimos, pero vamos a pensar en futuro. Yo como responsable de una asociación tengo el deber de mirar al futuro y trasladárselo a mis asociados. Se está hablando de la industria 4.0 y de verdad que no hemos llegado a la 2.0 en lo que es ejecución de obra. Los proyectos se hacen en BIM,
los productos están en BIM, ese BIM se convierte en un PDF, el PDF en una impresión, esa impresión en una captura de pantalla que te mandan al WhatsApp. O sea, se pierde la digitalización por el camino, al instalador le llega, con perdón, una porquería. O sea, le llega un escrito mal redactado, medio cortada la frase. Estamos en la industria 2.0, entonces nos falta tanto para llegar a aprovechar esa digitalización. Tenemos un problema de atracción de gente joven y parte es por esto, porque estamos todavía muy anclados en el pasado. Es algo que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho y tenemos que trabajar todos. Yo creo que es el futuro, por supuesto, y va a resolver muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día en la construcción, de falta de coordinación, pues los problemas que conocemos todos, ¿no? Pero tenemos que trabajar en ello y tenemos que creer en ello y apostar por ello. Y no está fácil porque el ecosistema empresarial que tenemos al nivel nuestro, a nivel de instaladores, es de pyme y micropyme, envejecida, a la que le cuesta ponerse las pilas en esto. Sí. Iván, por favor. Pienso más o menos lo mismo, es decir, es complicado, pero yo creo que se están haciendo avances bastante importantes, Cataluña con el clúster y demás, y yo creo que esa es la vía, es decir, igual tendríamos que coger esa forma de trabajar y trasladarla al resto de España, intentar hacer, no digo obligar, pero sí al menos tener unos mínimos o que al menos las empresas tengan unos mínimos en cuanto a capacitación, personal formado y demás, para que estas instalaciones pues, no sea, como decimos en Galicia, el chaíñas de siempre, sino que sea alguien un poco más especializado. Entonces yo creo que por ahí tendríamos... ¿Me dejas una cosita ya Por favor, para ser positivo? a ver, no os lo he dicho, pero podéis participar. Se acopla con el micro. Vale. Podéis participar. Sí, bueno, es para ser positivo. Cuando queráis, ¿no? cada uno, Claro, evidentemente. yo llevo 38 años haciendo en este sector, ¿no? Se dice pronto. Y realmente, pues de cómo estábamos cuando entré yo aquí a cómo estamos ahora, la verdad es que ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, yo cuando entré estaba vigente la norma básica del 82. Y bueno, pues desde aquella primera normativa a lo que tenemos ahora, hemos mejorado. Quizá no en el control, porque el control hay mucho más control, pero es que no hay un control eficaz. Y hay que buscar una fórmula para que el control sea eficaz. Hay que pagarlo y ese es el gran problema. Cuando hablas a la administración y pues eso, lo cuento yo, lo que te cuento aquí, el que con ese dinero no se puede controlar, pues al final tienes que mandar a un ingeniero junior que mira, hay tubos rojos, pues hay tubos rojos. Y no va más allá pues porque no hay dinero para que vaya más allá. No es que quieran hacerlo, bueno, si es algún tipo de obra grande en el que han podido cobrar algo más, pues pueden mandar a alguien que sepa. Si no, pues al final acaba yendo en las obras pequeñas, pues no voy a decir el becario, pero sí el ingeniero junior, porque no hay dinero para pagar a un ingeniero en condiciones. Bueno, hay varios temas. No hay dinero, no hay personal, no tenemos una ingeniería de incendios. Bueno, tú pon dinero y ya verás cómo hay personal y cómo se forma la gente. Yo siempre digo, John, que el negocio del incendio lo aprendemos en la calle, Sí. con compañeros que saben más, con fabricantes, con asociaciones, haciendo, como tú bien sabes, algún curso que he hecho en CEPREVEN. Sí. Al final nos movemos un poco por el buen rollo y la buena sintonía que hay en el sector. Pero bueno, poco a poco entre todos tenemos que conseguir que el nivel vaya Sí, subiendo. va subiendo, eso Sí. es cierto, no igual Y yo no a estoy la de acuerdo- velocidad. Y yo estoy de acuerdo contigo porque los que tenemos más ya sabemos de dónde venimos Sí. y vamos mejorando poco a poco, progresamos adecuadamente. Me gustaría correr más, pero bueno, tenemos margen de mejora también. Hemos mejorado mucho, pero todavía nos queda. Llorens, ¿quieres aportar algo más? Pues recomendación, ya que hablamos de mejora, de cara al futuro. Os pido un par de minutos a cada uno y alguna recomendación que se os ocurra. Y también, ¿por qué no? ¿Qué tenemos que hacer las asociaciones? Que ya lo intentamos, porque yo siempre digo que los que estamos aquí ya creemos en esto. Lo que tenemos que conseguir es que los que están allí fuera crean en lo que hacemos. Mira, en el campo de la pasiva,
y siguiendo la estela del positivismo de que cada vez se hace mejor, yo lo que destacaría en nuestro ámbito es que cada vez hay más integración de los intervinientes desde el primer momento en temas de pasiva a trabajar unidos. Ahora, por ejemplo, está el auge de la construcción en madera, la CLT, construcción de casas enteras de madera de gran altura, y estas empresas ya envían sus muestras, se ensaya el mismo CLT con barnices, con impregnantes de estructura, de reacción, antes de proyectarse. Prácticamente trabajan en conjunto los ingenieros, los proyectistas, los arquitectos, los desarrolladores de barnices ignífugos con los fabricantes del producto. Ya se proyectan los espesores que tendrá el material en función de la resistencia al fuego que tiene que conseguirse. Si falta espesor, se complementa con algún tipo de barniz, pero todo eso se proyecta de la mano desde cuando no hay nada construido, sino todo es una idea. Trabajan conjuntamente los técnicos, los proyectistas, los fabricantes de producto, se ensaya todo en laboratorio antes de instalarse, y esa integración desde el principio creo que es muy positiva y que es un poco la forma de trabajar de cara al futuro, que haya una colaboración entre los diferentes actores en un proyecto o en un proceso constructivo desde el principio. Y eso es algo nuevo que se ve que está viniendo. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es que, digamos, esa integración y esas ganas de hacerlo bien desde el principio llegue hasta el final, ¿vale? Es lo mismo que decía él con el BIM, que no llegue al final un WhatsApp, ¿vale? Que llegue, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer, desde el comité, que es muy habitual en otros países, que incluso están los bomberos y los seguros ya ahí decidiendo cómo se va a proteger algo, que llegue al señor que de verdad lo tiene que montar. Cuando ese señor le cuenten por qué tiene que hacer las cosas, igual hasta lo hace bien, pero hay que transmitir toda esa inquietud hasta el último, que es realmente el que ejecuta la obra, porque si mucho que toda esta parte lo ha hecho perfecto y se va perdiendo por el camino porque el arquitecto no le cuenta al jefe de obra, que no le cuenta al jefe de grupo, que ni aparece o no le dice nada, al que le va a dar a la llana, pues realmente no hemos conseguido nada. Si tenemos un proyecto precioso, probablemente en BIM, pero al final el otro está montando una cosa que le han pintado en lápiz en el pladur que ha puesto hace un rato. Álvaro, por favor. Yo resaltaría la necesidad de control. Control del proyecto, control de la empresa instaladora, control del producto, control del proceso de instalación, control de la obra terminada y también control del mantenimiento. Y por ahondar un poco en lo que decimos todos, yo creo que hace falta promover cultura de seguridad contra incendios a todos los niveles, ¿no? A nivel de usuario, pero también a nivel de constructora, de jefe de obra, que tenga importancia la partida de obra de la protección pasiva contra el fuego. En el momento que consigamos eso, todo lo demás debería de ir rodado. Ir rodado. Iván, por favor. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo la integración entre todos los que al final conforman una obra, porque empezamos desde la ingeniería, que el proyecto puede estar muy bien, pasa a una gran constructora, la gran constructora normalmente sabe lo que tiene que hacer en cuanto a estructuras y demás. Después hay empresas especializadas de protección pasiva, pues para ciertas actuaciones dentro de esa misma obra, y después están los instaladores, y muchas veces esos instaladores no tienen nada que ver, entre comillas, hasta ahora no tienen nada que ver con la pasiva, pero después quedan unos huecos donde hay que pasar unas instalaciones y nadie sabe quién lo tiene que hacer. No, es que eso es de pasiva, no, es que yo soy el instalador. Entonces, también hay que integrar a los instaladores, tanto fontanería como aire acondicionado, como contra incendios y demás, de que también son ellos los que tienen que proteger sus propias instalaciones, saber cómo hacer esos sellados, cómo sellarlos bien, que estén integrados con el resto de la pasiva, para que la pasiva sea un conjunto. Si no, parece que muchas veces la pasiva va por un lado y las instalaciones van por el otro. Bueno, antes ha comentado John algo que era clave, y es desde los saquitos a simplemente tipo siliconas RF120, hay un montón de cosas que podemos usar
pero ha dicho algo muy clave y es el desconocimiento de los que están haciendo esos trabajos. Y yo creo, como bien has dicho Álvaro, y yo empecé el otro día mi ponencia de RICI así, prevención más cultura, cultura de prevención. Y en este país que estamos tenemos que trabajar y mucho por la cultura de prevención y por intentar, como a veces digo yo, conseguir más adeptos que vengan a este mundo. Me acuerdo y os diría una foto que pongo yo, porque a mí también me gusta poner fotos, John, que pongo la combinación de activa y pasiva y pongo una puerta RF con un extintor que la aguanta abierta. Y siempre hago la broma de que eso no es la combinación perfecta de protección activa y pasiva. Al final es que entre los dos seamos capaces pues, de no ver esos sellados, de no ver ese humo que se nos escapa no sabemos dónde. Yo hice una vez un simulacro, John, en un centro comercial y vinieron los bomberos porque se nos escapó el humo del simulacro. Y los vecinos llamaron a bomberos en Barcelona y vinieron los bomberos. Yo si queréis aportar algo más, si no, desde luego agradeceros de todo corazón vuestra presencia, vuestras aportaciones y que sigamos sumando. ¿Estamos? Y bueno, concluir este congreso. A mí me da pena, pero alegría que hablemos de pasiva. Me da pena porque al ser los últimos se nos ha ido la gente. Pero creo que ha sido un congreso con unas ponencias muy interesantes. Hemos hablado de normativas, hemos hablado de RICI, hemos hablado de RSCA, hemos hablado de viviendas, hemos hablado de pasiva y ahora entre todos y todas a ver si conseguimos, como decíamos antes, subir un poquito el nivel día a día. Muchísimas gracias a todos y por nuestra parte ha sido un placer estar aquí. Gracias.